De Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Cuando estés ahí me contestas con un amén. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían ¿qué? Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta hora, por este momento. Agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Pudimos sentirla, Señor, pudimos cantarte, pudimos adorarte. Ahora permítenos escuchar tu palabra para que sea de edificación a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos reconociendo que no somos nada ni nadie, pero tú eres Dios. Te damos a ti la gloria, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, dando gracias al Señor. Hechos capítulo 4. Mire, hermano, antes de comenzar, no se distraiga. Trate de escuchar la palabra de Dios sin distracciones. Que nadie le interrumpa, y si hay alguien que le interrumpa, llámele la atención, y no nos debemos de enojar, porque la palabra de Dios merece respeto. Amén. Entonces, Hechos capítulo 4. Cuando nosotros leemos Hechos 4, leímos desde el 32. Nosotros podemos hacer una observación. ¿Cuál es la observación que podemos ver en Hechos 4:32? Nosotros cuando hemos leído o cuando estamos leyendo Hechos 4:32 o el libro de los Hechos, nosotros podemos ver que las cosas que la iglesia hacía, fíjese bien, las cosas que la iglesia hacía eran naturales. ¿Sí me explico? Las cosas que la iglesia hacía eran naturales, porque la Biblia dice que eran de corazón. Por ejemplo, el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, la iglesia primitiva, cuando nació, cuando surgió la iglesia primitiva, buscaban a Dios, pero lo buscaban de corazón, porque lo que ellos sentían era desde acá, y por lo tanto, como era desde acá, hacían las cosas naturales. Entonces,
Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Quién sabe lo que significa la palabra orgánico? Orgánico, hermano, es algo natural. Así se define la palabra orgánica o orgánico. Es algo natural. Por ejemplo, cuando tú ves un árbol frondoso y ves que ese árbol da frutos, ¿tú crees que ese árbol vive frustrado por dar frutos? No. ¿Por qué? Porque lo que da, lo da de una forma natural y no se frustra para dar fruto. ¿Tú crees que un árbol, hermano, vive bajo condiciones o vive bajo un sistema? No, porque el árbol naturalmente crece, naturalmente comienzan a brotar sus hojas, naturalmente comienza a dar fruto. ¿Por qué? Porque es orgánico. Y eso, lo orgánico, es algo natural. Ahora, ¿qué es lo contrario del orgánico? Lo mecánico. ¿Cómo podemos definir algo mecánico? Lo mecánico es algo que depende de otras cosas, inclusive muchas de las veces se tiene que manipular para que las cosas funcionen, y si no, no funciona. Por ejemplo, ¿a mí de qué me serviría tener un buen motor de un automóvil si al motor no le hemos añadido su carrocería, sus asientos, sus llantas, etcétera, etcétera? Entonces no serviría. Pero si tengo un buen motor y de ese buen motor ahora tengo la carrocería y después todo lo estético y sus llantas, entonces puedo darle uso a ese motor. Pero eso, lo mecánico, hermano, depende de otras piezas compuestas. Y lo orgánico, hermano, no depende de nada porque es natural. Si tú te subes al carro, el carro tiene que ser manipulado para dar vuelta porque es algo mecánico. Pero lo que es natural, hermano, no se le tiene que manipular porque por sí solo da su fruto. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? A eso voy. La Biblia dice en el verso 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Una iglesia primitiva, de la iglesia primitiva, cuando se comenzó a creer en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y de ahí se esparció el Evangelio hasta el día de hoy. Pero la iglesia primitiva, a diferencia de lo que hoy vemos, hoy en día, la diferencia es que la iglesia primitiva hacía las cosas de corazón. A veces yo me he preguntado y digo, ¿por qué hoy en día apenas si las iglesias tienen 30 miembros, 40 miembros? Difícilmente, difícilmente. ¿Y por qué la iglesia primitiva? ¿Por qué eran 3,000? ¿Por qué eran 5,000? Porque la iglesia primitiva no se manejaba bajo un sistema. La iglesia primitiva se manejaba dirigida por el Espíritu Santo, no por un sistema.
Por eso nosotros leemos en el libro de los Hechos pasajes como: y el Espíritu Santo vino a Pablo y le dijo, tienes que ir acá o tienes que ir allá. Porque eran dirigidos por el Espíritu Santo y se multiplicaban. Pero eso es el capítulo 4. El capítulo 5 se empiezan a ver cómo se empiezan a descomponer las cosas, porque de lo orgánico, de lo natural, de que siento en mi corazón hacer esto, se pasó a lo mecánico. No estoy diciendo que lo mecánico sea malo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando todo se vuelve mecánico y ya no es natural, se pierde la esencia. El tema del día de hoy: cuando la fe se vuelve mecánica, cansa. Pero cuando la fe es orgánica, se descansa en el poder de Dios. Entonces, fíjese bien, ¿por qué es que cuando en Hechos capítulo 4, cuando las cosas eran orgánicas, todos tenían las cosas en común? Hoy vamos a comer a mi casa, y todos iban a comer en armonía. Hoy vamos a salir a predicar a este lado, y todos iban y predicaban, y todos iban y enseñaban, y todos andaban en un mismo sentir. Tanto era su sentir que los que tenían propiedades dijeron: ¿saben qué? Yo veo hermanos que tienen necesidades, yo voy a vender mi propiedad y lo que me den por la propiedad la vamos a repartir entre todos para que nadie padezca necesidad. Y todos: bravo, no, pues sí, estamos de acuerdo, eso se escucha muy bien. Y todo era en armonía y se vendían las propiedades y todos contentos. Hasta ahí es todo contento. Capítulo 5, todo contento. Todo mundo contento. ¿Quién no se alegraría ahorita si les dijera: ahí tengo un terrenito, lo voy a vender y se los voy a repartir a todos ustedes? No, hombre, hermano, nadie faltaría al culto. Próximo culto, el pastor va a vender un terreno que tiene y se los va a repartir a todos. Nadie faltaría al culto. Todos vendríamos al culto. Pero capítulo 5 comienzan los problemas. Porque se vendió un terreno y no se dio todo a los apóstoles. Se les dio solamente una parte. Se estaba sustrayendo. En pocas palabras, se estaban robándose el dinero. Y comenzaron los problemas. Acompáñame a Hechos capítulo 6, versículo 1. Aquí se van agravando más los problemas. Hechos capítulo 6. Distribuían la comida, pero en Hechos 5 y 6 comenzó el disturbio. Comenzó, hermano, la murmuración. ¿Y por qué a las mujeres de los hebreos sí les toca más? ¿Y por qué a nuestras mujeres no las atienden igual? Y empezó la murmuración. Y por ejemplo, si nosotros leemos primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, nosotros podemos ver que por causa de la desorganización se tuvo que comenzar a establecer
lo mecánico. Y por ejemplo en primera a los Corintios capítulo 14, Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, ya estaba establecida, pero Pablo les dice que todo se haga con decencia y en orden. ¿Esto qué te dice? Es algo mecánico. Pero lo mecánico no debe de robar lo orgánico, lo natural. No debemos de perder la esencia de la iglesia. Lo mecánico se ha agregado para que haya un orden, pero no para que se pierda la esencia, como hoy en día hemos perdido la esencia. Para que me entiendas mejor, cuando a veces estamos dando la liturgia o predicando, ¿cuántos han escuchado decir al liturgista o al predicador, o sea a mí, voy a decir yo, yo les tengo que decir a ustedes, denle un aplauso al Señor? ¿Eso qué es? ¿Eso es orgánico o eso es mecánico? Es mecánico, porque ya no nace del corazón. Nos tienen que decir aplaudan para aplaudir, nos tienen que decir dancen para danzar, nos tienen que decir haz esto para hacerlo, porque simple y sencillamente se volvió todo mecánico. Entonces en la iglesia primitiva se perdió la esencia, porque en la iglesia primitiva crecían de una manera extraordinaria, porque nadie estaba como estamos nosotros, nadie estaba sentado, todos trabajaban. Hoy en día los líderes son los que tienen que trabajar, los demás estamos sentados. Todo el que se quiere involucrar pertenece de alguna manera al liderazgo, y el que no está sentado. Entonces la iglesia primitiva, hermano, crecía grandemente porque trabajaban, porque era natural lo que ellos hacían. Entonces, al pasar el tiempo, Hechos 5 y Hechos 6, se conforma una estructura por el desorden que había acontecido en la iglesia primitiva. Imagínate si no iban a surgir los problemas. Imaginémonos ahorita, vamos a decir que queremos ser la iglesia primitiva. No se puede, porque se ocupa una cosa y la otra cosa. Vamos a decir que queremos ser la iglesia primitiva y vamos a vender todas nuestras propiedades y vamos a traer el dinero y aquí no lo vamos a repartir para que nadie tenga necesidad. Y luego de repente, hermano, después de que se repartió todo, va a empezar las inconformidades, porque va a decir aquel que trabajó mucho por hacer algo y ahora lo dio a los demás, se va a encontrar con un hermano, con una persona que dice, yo di todo y él no trabaja, está acostado en su casa. Eso no es justo. Y le repartí todo lo que tenía. Dice que no encuentra trabajo y aquí en León los trabajos sobran. El que no quiere trabajar es porque no quiere. Y vendrían las inconformidades. El problema es cuando lo mecánico, hermano, comienza a sobresalir más que lo que es natural, que lo que es orgánico. Porque fíjate bien, si algo a mí se me queda de la iglesia primitiva, es que la iglesia primitiva crecía en grande manera porque todos tenían las cosas en común y todo lo que se hacía para el Señor. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Pasa el tiempo y ahora las cosas ya no son naturales. Por ejemplo, ahora son institucionales. ¿Cuántos saben lo que es una institución? Una institución, hermano, se conforma, hermano, por 4 paredes.
Por eso cuando vamos a la escuela de los hijos dicen, no, pues que nuestra institución. Entonces la iglesia primitiva trabajaban en las calles, trabajaban en las casas, trabajaban en las plazas, iban por todo lugar y crecían en grande manera. Pero hoy hicimos de lo natural, hicimos algo institucional. Ahora agarramos a los que creen y le decimos, ir a vente a la iglesia para que escuches, y los sentamos y le decimos, mira, como tú ya has creído, ahora tienes que bautizarte y ahora tienes que hacer esto, y lo empezamos a meter a nuestro sistema. Y al principio no era así. Es más, ¿quieres saber? En la iglesia primitiva, ¿quieres saber quiénes bautizaban a los nuevos creyentes? No los bautizaba el pastor, porque en ese tiempo no se había vuelto la iglesia institucional. Por eso Pablo dice, yo doy gracias al Señor que bauticé nada más unos cuantos. Pero en realidad los que los bautizaban, hermano, eran los que los evangelizaban. Cuando venían al bautismo, el que los había evangelizado los bautizaba, y por eso la iglesia se manejaba o se dirigía de una forma activa, porque había propósito, porque había trabajo, y no todo el trabajo era para una sola persona. Ahora fíjate bien, como se volvió institucional, ahora hemos puesto requisitos, hemos puesto reglas, hemos puesto cosas humanas para que las cosas funcionen de alguna manera. Ahora tenemos que decir, los que quieran venir, pasen. Ahora tenemos que decir, apláudele al Señor. Ahora tenemos que cantar porque escuchamos los instrumentos, pero no porque nos nazca desde el corazón. Y sabes algo, hermano, ahora quiero llevarte a lo siguiente. Ve lo que dice Mateo capítulo 23. Ese es el peligro de que todo se vuelva mecánico. Mateo capítulo 23, versículo 4. En Mateo capítulo 23, verso 4, está diciéndoles el Señor, está acusando a los fariseos de esto. Que estaba chocando con los que verdaderamente querían buscar a Dios de corazón. Yo vengo de un lugar en donde se decía, tú no te puedes bautizar si no vas a un encuentro. Eso ya no es legal, hermano. Tú no te puedes bautizar si no haces esto, si no haces lo otro. Entonces, de alguna manera, hermano, hay cosas que son buenas, pero aunque sean buenas, cuando se pierde la esencia, el enfoque, termina perjudicándonos. Y entonces se terminan haciendo las cosas ya no de corazón, sino obligados por el sistema. Entonces aquí el Señor le está diciendo a los escribas y fariseos, ustedes han condicionado al pueblo,
lo han metido en un sistema y les estorban. Les estorban porque ustedes al que quiere entrar no lo dejan entrar. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Por su sistema, por sus reglas, por sus costumbres, por sus cosas que se han ustedes inventado, ni entran ni dejan entrar. Y ponen cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces imagínate, hermano, llegó un punto, hermano, llegó un punto en donde otro texto dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces no te quise abrazar como la gallina abraza a sus polluelos y no quisiste? Porque siempre pusiste reglas, estoy parafraseando, siempre pusiste reglas, siempre pusiste condiciones, siempre pusiste un sistema que iba en contra de mi voluntad para que los que me buscaban de corazón no me encontraran. Siempre. Al grado de llegar a esto, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Al 30 dice: si hay algo, hermano, que cansa, es cuando las cosas se dejan de hacer de una forma natural. Hay quienes, hermano, no lloran por vergüenza, están sintiendo el llorar y no lloran por vergüenza al que está al lado de él. Hay quien está sintiendo la presencia de Dios y quiere expresar lo que está sintiendo, pero no lo expresa gritando un gloria a Dios, diciendo gracias, Señor, porque tiene miedo del sistema. Tiene miedo del que el que está al lado diga: primero anda acá y ahora ya anda llorando. Tenemos miedo del sistema. Entonces, hemos dejado lo natural y hemos abrazado lo mecánico, como en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces llegó un punto en donde el Señor dijo: todos los cansados, todos los fatigados, vengan a mí y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga. Vengan. Y nosotros ese pasaje siempre lo hemos aplicado para los inconversos, hermano. Y siempre le decimos a los inconversos, al que no ha conocido: mira, este versículo dice: ven a mí, vengan a mí los cansados, los fatigados. Y no es que esté mal, pero el Señor no le está hablando a los inconversos, el Señor le está hablando al pueblo, hermano. El Señor le está hablando al pueblo, a su pueblo, porque Él vino por los suyos. Y Él está diciendo al pueblo, porque el pueblo ya estaba cansado, hermano. Estaba cansado el pueblo de todo ese sistema, de todo lo mecánico. Y si quieres venir al Señor, primero lávate bien las manos antes de comer. Y si quieres venir al Señor, primero haz esto. Y si quieres venir al Señor, primero tienes que ir con el fariseo a ver si te aprueba, a ver si tú sí pasas o a ver si no pasas.
Y si quieres ofrendar al Señor una ofrenda, y ahí llevaban las palomas, y si no, esta no pasa, y se la llevaban ahí, y ahí mismo se la vendían a otro, y para el otro sí pasaba, porque era un sistema pesado, era un sistema cansado, era un sistema, hermano, que agobiaba al pueblo. Y el que quería ir al Señor de corazón no podía ir al Señor de corazón. ¿Por qué no podía ir al Señor de corazón? Porque el sistema le estorbaba. Y se confundían. Es que yo quiero buscar al Señor, pero no puedo porque tengo que hacer como aquel. El pueblo estaba cansado, hermano. El pueblo estaba fatigado por todas las reglas, requisitos. Ya las cosas no eran naturales, no era una adoración genuina. Y entonces el Señor dijo: vengan a mí. ¿Estás cansado del sistema? ¿Estás cansado de las reglas, de que todo debe de ser bajo estos estatutos? Ven a mí y yo te haré descansar. Pues ¿quiénes iban, hermano? Ahí iban las prostitutas, hermano. Ahí iba el que fue un ladrón de primera, hermano. Allí iba corriendo al Señor porque decía: yo quiero servirle a Dios, yo amo a Dios, yo quiero buscarlo. ¿Y quiénes iban ahí? ¿Quiénes iban ahí? Iban, hermano, el peor de los mentirosos, el peor ladrón, el peor pecador. Iba al Señor porque el Señor les dijo a ellos: vengan a mí. Cuando la iglesia se convierte en un sistema, hermano, y deja de adorar de una forma natural, se vuelve en un peligro, porque empieza a adoctrinar a los que van llegando para que no adoren como se debe de adorar, sino que adoren como ellos quieren que adore, y no debe de ser así. Yo estaba viendo a un hermano que todavía no se bautiza, y lo estaba viendo adorar, hermano, y dije: qué manera tan diferente de adorar cuando uno va llegando a después, cuando uno ya tiene tiempo. Lo veía con sus ojos cerrados, ni volteaba ni a la derecha ni a la izquierda ni para enfrente, con los ojos cerrados, y danzando y aplaudiendo y cantándole, y al mismo tiempo las lágrimas caían, y dices: qué manera de adorar. Es que es algo orgánico, es algo natural, nadie lo está forzando a que haga las cosas. Pero el que se ha vuelto mecánico y ha puesto ese sistema, necesitas de adorar como Él te está diciendo. Aplaudan, todos aplaudimos. Siéntese, todos nos sentamos. Canten, todos cantamos. Porque es un sistema mecánico que choca muchas de las veces. No digo que siempre, porque hay cosas que se deben de hacer en orden. Son mecánicas, sí. ¿Por qué? Por orden. Para que el hermano no estafe al otro hermano, para que las cosas no se hagan como en la iglesia primitiva y no caigamos en el mismo error. Hermanos, dijo el apóstol Pablo más adelante, para que se quite esa idea, porque hay quienes dicen: hay que ser como la iglesia primitiva y darnos todas las cosas como en aquel tiempo. No, eso también fue un error. Por eso Pablo más adelante les dice: el creyente verdadero trabaje con sus fuerzas para tener algo. Trabaje con sus fuerzas. Esfuércese. Pero en la iglesia primitiva no. Pero ¿qué es lo que podemos ver en la iglesia primitiva que le hace falta a la iglesia del día de hoy? Que todos trabajemos por la obra de Dios.
Que nadie esté sentado, que todos estemos proclamando el evangelio, que el Señor vino para salvarnos, que el Señor vino para sacarnos del pecado en donde vivimos estancados. Con estas cosas, por ejemplo, leímos Mateo 23:4. En Mateo 23:4, el pueblo, el creyente, no estaba descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque la gente por el sistema vivía frustrada. La gente vivía indignada. Las personas creían que Dios era inaccesible, es decir, muy difícil de alcanzar, muy difícil de llegar a Él por todo el sistema religioso y todas las cargas que se le imponían al pueblo. Por eso dijo el Señor a los fariseos: ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden sobrellevar, pero se las ponen a los demás y no entran ni dejan entrar a los demás. Pero aparece el Señor y el Señor les enseña que a Dios no se le alcanza por fuerzas humanas, diciéndoles: vengan a mí y yo les daré descanso. No al fariseísmo, a la religiosidad, sino a mí, porque soy manso y humilde de espíritu y mi carga es ligera, es fácil de llevar. Y con esto, hermano, yo puedo entender, voy a ir cerrando, con esto yo puedo entender que cuando algo es natural, así como el árbol da frutos, el árbol no vive frustrado. Pero el que hace las cosas para el hombre, hermano, se frustra porque quiere quedar bien con el hombre y no con Dios. Y vive frustrado porque hace las cosas con sus fuerzas. Quiere estar aquí, quiere estar allá, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero lo hace para el hombre muchas de las veces y no para Dios. Y cuando lo hace para Dios no vive frustrado. ¿Por qué? Porque así como el árbol da fruto y no se frustra, el verdadero creyente, hermano, no hace obras por salvarse. No dice: yo voy a hacer obras y voy a portarme bien, voy a ir por un hermano, por una hermana para entrar al cielo. No, el verdadero creyente da fruto y da fruto naturalmente, no por quedar bien con nadie, no por entrar al reino de los cielos. Da fruto de una forma natural, como el árbol, porque es orgánico. ¿Me explico? Entonces, a través de esto ahora yo puedo entender que cuando Pedro, por ejemplo, le falló al Señor negándolo, el sistema lo hubiera sentenciado, lo hubiera descalificado. Pero el Señor no. El Señor, después de que Pedro lo negó, el Señor lo miró a lo lejos y Pedro lo vio y se acordó Pedro de lo que el Señor le había dicho, y la Biblia dice que corrieron sus lágrimas y lloró Pedro pidiendo perdón porque había negado al Señor. Y la respuesta del Señor fue que no temiera, que fuera a sus hermanos y que se juntaran y que se prepararan para lo que se venía. La Biblia dice que el Señor lo volteó a ver con ojos de amor. Aún sabiendo que Pedro lo había negado, la Biblia dice que el Señor, cuando lo volteó a ver con ojos de amor, porque Él no lo había descalificado. El Señor
siempre nos ha llamado al descanso en Él, al perdón, a la misericordia, a ser verdaderos hijos de Él. Y por eso ahora entiendo también cómo venimos a la iglesia y muchos estamos cansados de esto, hermano. Venimos a la iglesia para que no digan que no fuimos. Pero es notorio cuando las cosas ya no son orgánicas. Es notorio. Porque si se habla de la oración, ¿cuántos vienen a la oración? Si se habla de que comienza a ser poquito frío, ¿cuántos vienen al culto? Si se habla de un estudio para crecer, ¿cuántos acuden al estudio? Eso habla de que nos hemos vuelto mecánicos. Hacemos las cosas por costumbre. Hacemos las cosas porque nos dicen que hay que hacer las cosas. Pero no hacemos las cosas de corazón. Entonces, cuando el Señor dice en Mateo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La alabanza sea natural. Quiere que nuestro canto sea natural. Quiere que la iglesia vuelva a lo natural. El Señor quiere que levantes tus manos porque te nace levantarlas. El Señor quiere que lo adores porque te nace adorarlo. El Señor quiere que le cantes porque te nace cantarle. Cuando las cosas son naturales, la iglesia no necesita estarse esforzando tanto, porque todo es natural. No va obligado a evangelizar a una persona, va porque le nace en el corazón. No le predica a alguien por compromiso, le predica porque sabe que Dios es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo trae descanso, que Cristo transforma, que Cristo cambia. Esa es la diferencia. ¿Crees tú, hermano, que todo aquel siervo o sierva de Dios es usado por Dios con esfuerzo humano? Porque anda buscando a ver con quién queda bien. No, Dios lo usa porque sabe que Él lo ama y lo ama de corazón. Le canta aquí y le canta allá, le alaba aquí y le alaba allá, porque su alabanza es natural. A Dios no le interesa, hermano, qué tan capacitados estemos. Dios, así como usó a un hombre letrado con más de 7 idiomas que sabía manejar, así usó también en grande manera a un pescador. Porque Dios, hermano, no está limitado. Dios quiere que nosotros sepamos que nuestra adoración debe de ser natural. Y no debemos de ser obligados a hacer lo que no queremos hacer,
Si alguien dice aplaudan y si no quieres aplaudir, no aplaudas. Si alguien dice pasen aquí enfrente y si no quieres pasar, no pases. Pero una sola palabra que le digas a Dios desde tu lugar, si lo quieres hacer desde allá o si lo quieres hacer aquí, hazlo natural, de corazón. Y de esa forma le agradará a Dios. Con esto termino con una pregunta. Mientras los hermanos de la alabanza pasen por favor, hermanos. Termino con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo las cosas mecánicamente hablando? ¿Cuántos cuando les toca el talento andamos renegando porque no lo queremos hacer? ¿Cuántos de los que nos toca el aseo andamos renegando porque no lo queremos hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos acostumbrado a sentarnos en una silla mientras, ya pasó la alabanza, ya se va a acabar la predicación, ya me quiero ir? ¿Cuántos estamos cansados, hermano, de ese mecanismo? ¿A cuántos no les gustaría volver a lo natural? Como aquel hermano que lloraba con sus ojos cerrados y que no veía a nadie, que cantaba con sus lágrimas en sus ojos sin importarle nada ni nadie, porque su adoración era genuina. ¿Cuántos no quisiéramos dejar ese sistema que nos ha arrastrado a estar pasmados sin ningún propósito? Pues si tú lo estás, hoy levanta una oración al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. En el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Dios no rechaza oración. Sabiendo. Oración es alimento. Y reconociendo. Nunca vi un justo sin respuesta. Que hemos hecho muchas cosas por costumbre. Pero hoy venimos, Señor, ante ti, lo que Dios irá a hacer. con un corazón Y cuando Él levanta sus manos, quebrantado, es hora de vencer. con un corazón genuino. Y en la prueba alaba. Si estás Delante de ti, Señor. Y no importa alaba, que tu alabanza Él escuchará. Sí, Señor. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él
Sí, Señor. Entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que eres. Gracias, Señor, también por lo que has hecho y por lo que harás. No somos merecedores de lo que tú has hecho. Y te damos gracias hoy en este día, porque nos sacaste, Señor, de aquel sistema que nos arrastraba, que nos conducía a hacer todo por costumbre, a hacer todo porque se había vuelto, Señor, mecánico. Ahora enséñanos, Señor, a hacer las cosas naturales, alabarte porque tú eres merecedor de la adoración, a exaltarte porque tú mereces la exaltación, a cantarte con entendimiento, reconociendo que tú eres el Creador, que tú has cambiado nuestras vidas. Antes no éramos nada y nos sacaste de la drogadicción, nos sacaste de la inmundicia, de la perdición. No permitas que se nos olvide lo que tú has hecho por nosotros, para que siempre nuestra alabanza sea genuina, para que siempre y en todo tiempo nuestra exaltación sea verdadera, sea natural. Te damos gracias por este día. Bendice a las visitas que te están conociendo. Bendice a mis hermanos que ya los extrañaban, Señor. Bendícelos, porque tú sabes cuánto les amo, Señor. Derrama tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestra congregación. Y nunca nos olvides, Señor. No te apartes. No nos dejes, porque ¿qué haríamos sin ti? Porque ¿qué haríamos si tú no estás, Señor? ¿A dónde iríamos? No nos dejes olvidarnos de lo que tú has hecho. Tú eres nuestra plenitud. Tú eres nuestro todo. Por eso te cantamos. Por eso te adoramos. Señor, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. y dile a Él, Y si te tengo a ti, todos juntos, lo tengo todo.
Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, y si te tengo a ti, ¡Alábale! lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Tu voz se escucha en los cielos, porque el Rey recibe la Y si adoración. te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nada deseo, no hay nada mejor gloria a que Dios. estar contigo. No hay nada mejor que tu vida. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que tu vida. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo. Señor. Y si te tengo a ti, Y si te tengo a ti, lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. A ti te cantamos, a ti te adoramos. Bendito sea tu nombre, Señor. Así como estamos.